Hoy nos metemos de lleno en uno de los momentos más paradójicos y potentes de la historia. Hablamos de una traición que, en lugar de ser un final, se convierte en el pistoletazo de salida para la glorificación. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede el acto más oscuro encender la luz más brillante? Bueno, vamos a intentar desentrañar esto juntos. Y todo, absolutamente todo, arranca aquí, con estas palabras. Mi espíritu se agitó profundamente. Parecen solo unas pocas palabras, ¿verdad? Pero ojo, porque esto no es una simple confesión. Es el epicentro, el punto exacto donde un terremoto emocional y espiritual está a punto de desatarse y cambiarlo todo para siempre. Vale, para entender bien lo que está pasando, tenemos que hacer zoom en la escena. Imaginemos la mesa, porque ahí, en esa misma mesa, hay una sombra, una presencia que de alguna manera lo está manchando todo. Y esto incluso antes de que nadie diga una sola palabra de acusación. Pensemos un momento en esto, porque es clave. La traición no es algo que pasa afuera, ¿sabes? No es un rumor que corre por la calle. No, es un invitado. Está ahí mismo, sentado a la mesa, compartiendo el pan. Y esa cercanía, esa intimidad, es precisamente lo que hace que la herida sea tan profunda. Y lo que pasa a continuación es casi como una coreografía en 4 actos. Primero, esa agitación por dentro, ese momento en que la verdad ya no se puede contener. Después, un gesto que debería ser de cariño, mojar el pan. El traidor lo coge, y con eso es como si aceptara su papel en la obra. Y el acto final, la noche se lo traga, la puerta se cierra tras él, y ya no hay marcha atrás. Pero atención, porque justo aquí la historia pega un giro inesperado. En el mismo instante en que el traidor se marcha, las fuentes describen una sensación de alivio, casi de purificación. Es como abrir de golpe las ventanas en una habitación llena de humo, que de repente puedes volver a respirar y ver con claridad. Su marcha, por increíble que parezca, era en cierto modo necesaria. Y claro, esa idea de que era necesario nos lleva a otra pregunta, una mucho más profunda, ¿no? ¿Había un plan detrás de todo esto? ¿Era esta traición, en realidad, una pieza de un puzzle mucho más grande? La pregunta que nos sale a todos instintivamente es, pero bueno, ¿por qué no se le detuvo? Y la respuesta que encontramos es sorprendente, la verdad, porque el objetivo no era evitarlo, no. El objetivo era permitir que ocurriera para que se cumpliera un propósito mayor. Y aquí hay un detalle que es fascinante. Un gesto tan normal, tan de cortesía como ofrecer un trozo de pan, se convierte en la señal para que se vaya. Ojo, no es una orden, ¿eh? Es más bien un «puedes irte». Un acto del día a día que de repente se carga con un peso trascendental, permitiendo que todo siga su curso predestinado. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, a la gran paradoja. ¿Cómo es posible que el momento de la mayor humillación sea a la vez el pistoletazo de salida para la gloria? Suena contradictorio, lo sé, pero es que ahí está la clave de todo. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Qué significa realmente? ¿Cómo un acto tan ruin como una traición puede ser el motor que lo pone todo en marcha hacia la glorificación? ¿Qué lógica sigue esto? A ver, es como si tuviéramos las dos caras de una misma moneda. Por un lado, la humillación más absoluta, la traición, el mal en su forma más pura. Pero por el otro lado, y aquí está la magia de la paradoja, ese preciso instante es también el de la gloria más grande. Y no es a pesar de la traición, ¿no? Es gracias a ella. Es el momento en que el plan divino se abre paso y la obediencia lleva una victoria que lo trasciende todo. Y esta frase lo clava. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. La palabra clave aquí es ahora. No mañana, no en el futuro. Ahora. La glorificación arranca justo en el segundo en que el traidor cruza la puerta y se pierde en la noche. De acuerdo. Hemos visto el qué y el por qué. El evento, su significado. Pero, ¿y ahora qué? ¿Cómo nos llevamos esto a nuestro terreno? ¿Qué podemos aprender hoy sobre la lealtad a partir de esta historia? Pues mira, este análisis nos deja unas cuantas lecciones. Y muy prácticas, ¿eh? Casi como avisos para navegantes en nuestro día a día. Bueno, pues se pueden sacar varias ideas clave. Una, la importancia de vigilar la conciencia. Esos rincones que a veces no queremos mirar. Otra, ojo con acostumbrarse a lo bueno, a lo sagrado, porque el contacto constante puede hacer que perdamos la gratitud, que lo demos por hecho. También nos enseña algo fundamental. De nada sirve estar físicamente cerca de alguien o de algo si el corazón en realidad está en otro sitio. Y por último, una lección potentísima. La verdadera fuerza está en la lealtad, sobre todo cuando el mundo ofrece salidas que parecen más fáciles, más seguras o más rentables. Y a pesar de todo, a pesar de la traición, de la debilidad humana, el mensaje que queda al final es el de un amor que lo entiende todo. Conozco el corazón de cada uno. Es como decir, sé que la gente es frágil, sé que puede fallar,
pero a la vez es una promesa de que ese amor, a pesar de todo, sigue ahí, intacto. Y terminamos con la pregunta que, en el fondo, ha estado flotando en todo este relato. Una pregunta para que cada cual se la haga a sí mismo. ¿Qué planes alberga el propio corazón? Es una invitación a mirar para adentro, mucho más allá de las apariencias y de la cercanía física. Imagina estar sentado en la cabecera de tu propia mesa y saber, con una certeza absoluta, que el hombre que está mojando el pan en tu plato es el mismo que va a desencadenar tu muerte esta misma noche. Es escalofriante, la verdad. Lo es. Y lo más desconcertante de todo es que, en lugar de detenerlo, le ofreces el mejor bocado. Bienvenidos a De Debate. Hoy nos adentramos en un análisis exhaustivo de uno de los textos más fascinantes y oscuros que tenemos. Exacto. El pasaje conocido como Nazareno a Juan 13, 21, 38. O, como también se titula en nuestros textos de referencia, El estremecimiento de la verdad y la puerta de la noche. Sí, el material fuente narra el momento exacto en que se revela la traición en plena última cena. Y de aquí emana una tensión brutal. Un desacuerdo fundamental en cómo leemos esto. Una tensión enorme, sí, porque la pregunta central es clarísima. ¿Es este pasaje el triunfo absoluto de un diseño divino ineludible, donde, incluso la traición más oscura sirve de catalizador para la redención? ¿O es, en su núcleo, una advertencia severísima sobre el fracaso moral humano? Ahí está el debate. Por mi parte, yo voy a defender que sí, que estamos ante una demostración de glorificación paradójica y de soberanía divina. Y yo, por el contrario, te diré que si nos quedamos solo con la gran arquitectura divina, perdemos la advertencia más cruda. Yo me centraré en la tragedia de la perfidia humana, en cómo se corrompe la conciencia, incluso estando a centímetros de la luz. Fíjate que entiendo perfectamente por qué la lectura moral es la primera que nos golpea. A nivel humano es devastador, claro. Pero déjame plantearte cómo veo yo la mecánica de este diseño desde el primer instante. A ver, ponlo sobre la mesa. A menudo, cuando leemos sobre esta traición en la mesa, tendemos a verlo como un fallo en el sistema. Como si fuera una tragedia que le ocurre al protagonista y que él tiene que gestionar sobre la marcha. Claro, como una reacción defensiva. Exacto. Pero el texto nos describe algo radicalmente distinto. El acto de entregar el bocado mojado no es un intento fallido de detener un crimen, ¿sabes? No es un último y desesperado ruego de amistad. Sino, ¿qué es entonces? Es el mecanismo deliberado que da vía libre al cumplimiento de las Escrituras. El diseño no se ve interrumpido por el traidor. El diseño utiliza al traidor. La mayor humillación terrenal es el instante preciso en que la majestad del Padre brilla con más fuerza. Ahí es donde discrepo frontalmente contigo. Al leer el estremecimiento de la verdad, yo no veo una maquinaria geológica utilizando a un hombre. Veo un tratado desgarrador sobre el egoísmo humano. Pero la teología está ahí, envolviéndolo todo. Sí, pero escúchame. El texto nos detalla cómo la traición pasó de ser un murmullo externo a convertirse en un comensal sentado a la mesa. Esa progresión es puramente humana y sinceramente es absolutamente aterradora. Ya, la progresión es innegable. Es que la lección más contundente aquí no es una abstracción sobre el plan divino, sino una advertencia terrenal. La cercanía física no tiene ningún valor absoluto si el corazón alberga sombras. Estar físicamente cerca de la fuente de la luz no te inmuniza contra la oscuridad. Vale, entiendo por dónde vas, pero creo que mi postura no minimiza la agencia humana. Yo creo que sí lo hace. Al revés, el individuo aquí elige salidas que le parecen más lucrativas, sucumbiendo por voluntad propia a las tinieblas. Si minimizamos esta tragedia para exaltar el plan divino, perdemos el pulso de la advertencia principal. Bueno, no estamos minimizando la agencia humana, sino enmarcándola. Para entender cómo opera el diseño sobre esa voluntad corrupta, quiero alejarme de las metáforas clásicas y usar una que explica mejor el mecanismo real de ese gesto del bocado. Adelante, soy toda oídos. Es como el principio fundamental del judo. No opones resistencia a la fuerza bruta de tu atacante. Utilizas su propio impulso y su propia inercia destructiva para derribarlo y ganar el combate. Vale, la inercia del oponente. Interesante. Claro, el traidor cree que está dando el golpe fatal. Cree que tiene el control porque va a cobrar unas monedas, pero en realidad es su propia inercia la que pone en marcha la redención. Ya entiendo la analogía. Al entregarle el bocado y decirle, lo que vas a hacer, hazlo pronto,
El nazareno no está siendo derrotado. Está autorizando el movimiento. Está asumiendo la vulnerabilidad total como la máxima expresión de soberanía. Me parece una analogía brillante la del judo, te lo concedo, porque explica muy bien cómo una fuerza negativa puede redirigirse. Pero, a ver, me cuesta muchísimo aplicarla aquí sin quitarle peso al drama moral. ¿Por qué? El drama sigue ocurriendo en el tatami, por seguir con la metáfora. Déjame explicarte por qué. Si todo es un movimiento de judo divino, corremos el riesgo de ver al traidor como una simple herramienta, casi como una víctima del guión, ¿sabes? Y el material fuente es de una precisión quirúrgica para evitar eso. El texto deja claro que él decide. Exacto. Nos dice que el nazareno identificó al desertor mediante un gesto de cortesía. Mojar el pan y dárselo a un invitado era un honor tremendo en esa cultura. Pero fue el traidor quien transformó ese gesto en su propia sentencia de salida. Claro, es la corrupción total de la gracia. Eso es. La transformación del pan en veneno no ocurre en las manos de quien lo da, ocurre en el corazón de quien lo recibe. Y además, fíjate en un detalle lingüístico del texto que es clave. ¿Cuál de ellos? Hay varios muy potentes ahí. Subraya que el bocado se entregó a quien, cito textualmente, ya había entregado su alma al abismo. El tiempo verbal es crucial. Ya había entregado. Ya, el acto interno precedió al gesto externo. Efectivamente. La perfidia humana tiene una autonomía incuestionable. El abismo ya habitaba en él antes de que el pan tocara sus labios. Por eso me resisto a subsumir esta terrible autonomía bajo el paraguas del plan divino. El texto nos grita que la responsabilidad recae enteramente en los hombros del que elige transformar el afecto en traición. Es un matiz fundamental, sí. Y estoy de acuerdo en que la decisión ya estaba tomada en el interior del traidor. Pero detengámonos un momento en lo que pasa justo después del bocado, porque ahí es donde la soberanía y la tragedia colisionan físicamente. ¿Te refieres a cuando abandona la habitación? Sí, hay un momento que el texto describe de forma magistral. Dice, en cuanto él cruzó el umbral, la oscuridad se cerró sobre sus pasos. Y lo que ocurre en esa habitación en el instante en que la puerta se cierra es vital para entender esto. Sí, el texto dice que el ambiente se despejó de impurezas. Y para mí ese es el punto álgido que demuestra la naturaleza asfixiante de la hipocresía. Se despeza de impurezas, sí, pero la pregunta es, ¿con qué propósito? Porque no es simplemente para respirar un aire más limpio en la sala, o sea, no es una cuestión de confort emocional. Bueno, yo diría que el confort moral sí estaba comprometido. Sí, pero es el requisito previo para la declaración cósmica que sigue inmediatamente. Apenas se cierra la puerta, el nazareno dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Esa transición es súper abrupta, sí. Es que la purificación del entorno no es un fin en sí mismo. Es el escenario que debía prepararse. La tensión insostenible entre la luz y las tinieblas tenía que resolverse mediante la separación física para que el diseño pudiera anunciarse con claridad. El triunfo sobre la traición ya es un hecho en el momento en el que el traidor sale. Vale, veo cómo enlazas la salida con la glorificación. Pero a ver, ¿has considerado realmente el peso psicológico de que un entorno necesite ser purificado de un ser humano? A mí me parece escalofriante. Es duro, sí, sin duda. Yo me detengo en ese efecto inmediato porque nos explica, a nivel muy práctico, cuán profundamente contaminante es la hipocresía humana. Imagina la densidad del aire en esa habitación durante la cena. El nazareno estaba turbado en su espíritu, dice el texto. Claro, sentía la traición en tiempo real. Exacto. Había un murmullo que se había sentado a la mesa. Esa es la naturaleza insidiosa de la doble intención. Él no podía hablar con total claridad sobre los misterios más profundos hasta que se produjo la separación física entre la luz de la mesa y las tinieblas devoradoras. Espera, ¿sugieres que la presencia del traidor le impedía físicamente revelar el mensaje? Sugiero que la presencia de una voluntad entregada al abismo es un obstáculo tangible. Cierra los canales de la confianza y la revelación. La oscuridad se cerró sobre los pasos del desertor, sí, pero su simple presencia previa mantenía la habitación en una especie de penumbra moral. Eso es darle mucha agencia a la oscuridad, ¿no crees? Es la demostración palpable de que la traición no es un evento aislado que ocurre cuando cobras las monedas. Es un estado del ser que contamina el espacio compartido. Hasta que esa entidad no es expulsada, o no se autoexpulsa en este caso, la verdad no puede brillar del todo. Me cuesta reconciliar eso.
porque si decimos que la presencia del traidor cerraba los canales, le estamos otorgando demasiado poder a las tinieblas. Yo no diría poder, diría densidad, contaminación. Ya, pero la luz no se ve amenazada o amordazada por la oscuridad. El nazareno retuvo sus palabras por el orden del diseño, marcando los tiempos perfectos, no porque la impureza del traidor le superara. La soberanía consiste precisamente en permitir que la oscuridad decida retirarse a su propio dominio. ¿Pero se retira porque ya no soporta la luz? Exacto, y el material nos dice que este pasaje simboliza la victoria del diseño divino sobre la perfidia humana. Al marcharse el traidor, lo que resuena en ese espacio no es el suspiro de alivio de alguien que por fin se ha librado de un invitado incómodo, es una proclamación de majestad. Dios es glorificado en él. Esa es la clave de mi postura. Vale, pero si nos quedamos deslumbrados por esa proclamación de majestad, ¿nos olvidamos de los 11 que siguen sentados en esa mesa? Los que se quedan, claro. Y aquí es donde el texto aterriza y nos da un bofetón de realidad tremendo. Habiendo establecido esa separación física, el diálogo se centra en los que se quedan. Y la demanda moral que se les hace es altísima. Totalmente de acuerdo. La exigencia sube de nivel. El material exige, vigilen los rincones de su conciencia. Esto no es una celebración pasiva. No les dice, tranquilos chicos, del plan divino ya está en marcha, relájaos. Es un llamado a las armas. El texto advierte explícita y severamente frente a las salidas aparentemente más lucrativas o seguras que ofrece el mundo. Claro, es la lección sobre mantener la lealtad cuando las cosas se ponen oscuras, ¿verdad? Es mucho más profundo que una simple lección de lealtad. Esta es, para mí, la idea más brillante y devastadora de todo el pasaje. Es la advertencia sobre la inmunidad. A ver, explícame eso de la inmunidad. El texto utiliza una frase que debería quitarnos el sueño. Advierte que el roce constante con lo sagrado no los vuelva inmunes a la gratitud. Uf, es una frase tremenda, sí. Es la anatomía perfecta de una traición. La traición no empieza con malicia, o sea, empieza con habituación. El traidor no era un mercenario externo o contratado para la ocasión, era alguien que compartía el pan diario. Alguien de su círculo de absoluta confianza. Que había visto los milagros, que escuchaba las enseñanzas de primera mano. ¿Cómo se corrompe a alguien que está literalmente tocando la luz todos los días? Por la habituación. Cuando lo extraordinario se convierte en tu rutina diaria, dejas de ver la luz y empiezas a fijarte en las sombras. Te acostumbras tanto a la gracia que te vuelves inmune a la gratitud. Y el vacío que deja la gratitud lo ocupa el egoísmo, claro. Exactamente. Y cuando el egoísmo toma el control, empiezas a racionalizar. Empiezas a buscar esas salidas lucrativas. La verdadera fortaleza, nos dice el texto, no está en los grandes gestos públicos, sino en mantener tus propios planes a la claridad del día. Mantener la transparencia total. Sí, porque el traidor buscaba una salida en la oscuridad porque ya no valoraba lo que tenía en la mesa. Y esa es la tragedia de la falsa seguridad. Creemos que la proximidad nos salva. Puedes estar hombro con la mayor bondad del mundo y, sin embargo, estar a años luz de distancia en tu interior. Si el oyente se queda solo con la idea de la glorificación paradójica que tú defiendes, se pierde el manual de supervivencia que nos da el texto. Te lo concedo. O sea, la disección que haces a través de la frase inmunes a la gratitud es brillante porque revela el mecanismo psicológico exacto del fracaso humano. Es una bomba de relojería. Pero fíjate, si nos detenemos exclusivamente en esta advertencia sobre la corrupción de la conciencia y la habituación, dejamos la historia asomada a un abismo. ¿A qué te refieres? Dejamos al oyente asomado a un precipicio de ansiedad moral inmanejable. Bueno, es que la moral humana es un precipicio. Lo es. Pero piénsalo, si incluso aquellos que están literalmente comiendo del mismo plato que la divinidad pueden caer en la inmunidad y terminar devorados por el abismo, ¿dónde queda la esperanza? ¿Cuál es el soporte de esta historia? Ya, entiendo el vértigo que produce. Es por eso que insisto en que debemos enmarcar todo esto dentro de la culminación del pasaje. Permíteme recordar la frase final que cierra el material fuente. Conozco el corazón de cada uno, mi amor por ustedes permanece, incluso ante la traición y la negación. Es una frase que contrasta de manera casi violenta con la severidad y la oscuridad del momento que acabamos de describir. Totalmente. Y ese contraste no es accidental. Es el eje central de disposición. Hablamos antes de teología, de diseño divino, de conceptos que pueden sonar abstractos, como una red de seguridad ontológica. Bajemos eso a la tierra. A ver cómo lo aterrizas. Lo que el texto le dice al lector común, al individuo que está aterrorizado por su propia capacidad de traicionar o de fallar, es:
Vas a fallar, pero el sistema está diseñado para soportar tu caída. El conocimiento previo, ese «conozco el corazón de cada uno», no se esgrime como un arma para condenar a los que se quedan en la mesa. Claro, no es una amenaza. Ni siquiera se usa para condenar al otro seguidor que, como advierte el texto, inevitablemente va a negar conocerlo un par de horas más tarde. Ah, claro, te refieres a la predicción de la negación antes de que cante el gallo. Exacto. Otro fracaso humano monumental. Pero ese conocimiento absoluto se utiliza para ofrecer una base inquebrantable. La glorificación de la que yo hablaba no es un evento estéril, no es Dios aplaudiéndose a sí mismo en el vacío. Es la construcción de ese marco de seguridad para una humanidad que es inherentemente falible. Ya una red para cuando fallen, que van a fallar. Sí. La luz de la mesa no se apaga porque uno elija salir a la noche, ni siquiera porque los otros 11 vayan a salir huyendo muertos de miedo en breve. El diseño asegura que la redención avance a pesar de nuestras peores bajezas y, como decíamos con el judo, a veces precisamente a través de ellas. Entiendo la necesidad humana de aferrarse a esa red de seguridad ontológica que mencionas, pero yo lo enfoco desde otro ángulo. Que el amor permanezca incondicional en esa mesa no borra la gravedad de la caída, ni exime al individuo de las consecuencias de su agencia. ¿No las borra, no? El texto es implacable en su lenguaje. La oscuridad devora a quienes eligen el camino del egoísmo. Sí, el amor se ofrece, permanece inmovible, pero uno debe elegir sentarse en la mesa y no cruzar el umbral hacia la noche. La promesa final de permanencia subraya precisamente por contraste la magnitud de lo que el traidor ha perdido para siempre. Lo pierde por buscar esas salidas seguras. Exacto. No veo que esa red de seguridad suavice ni un milímetro la exigencia de mantener nuestros planes a la claridad del día. No la suaviza. Tienes razón. No es un permiso para actuar mal, pero la contextualiza. Le da un sentido final a la historia que no es puramente trágico. Creo que hemos navegado por aguas de una profundidad asombrosa en este intercambio, destripando lo que realmente significa este pasaje de Juan 13. Ha sido un análisis intenso, desde luego. A lo largo de nuestra conversación yo he intentado sostener que la humillación, el acto más bajo y ruin de la traición entre amigos, sirve paradójicamente para elevar la majestad del diseño divino. Que ese bocado no fue un fracaso, sino el pistoletazo de salida para cumplir las Escrituras. Ninguna perfidia humana puede descarrilar el plan. De hecho, solo puede servir como el impulso que catapulta la redención. Y por mi lado, he intentado mantener el foco en la urgencia de la advertencia moral. Creo que si entendemos el concepto de la inmunidad a la gratitud, si comprendemos cómo el roce constante con lo extraordinario puede adormecernos hasta el punto de buscar salidas lucrativas en la oscuridad, habremos captado el verdadero diagnóstico que hace el texto de la condición humana. Es un diagnóstico que no caduca. Para nada. Permitir que el egoísmo se convierta en un comensal habitual en nuestra mente es el paso previo a ser devorados por la noche. Y esa caída, con todo su peso y tragedia, pertenece enteramente al individuo que decide transformar un gesto de pura cortesía y afecto en su propia sentencia. Es fascinante, porque está claro que nos encontramos ante un material que nos exige sostener una dicotomía brutal en la cabeza. Reconocemos que este pasaje mantiene una tensión casi irresoluble, ¿verdad? Absolutamente. Por un lado, tenemos un diseño divino inquebrantable que avanza como un tren de mercancías hacia la glorificación. Por el otro, la absoluta, ineludible y aterradora responsabilidad moral del individuo asomado al abismo de su propia traición. Y es precisamente el atrevimiento de observar esta dicotomía sin intentar simplificarla lo que hace que este texto sea inagotable. Analizar las dos caras de la moneda nos demuestra que no estamos ante un simple relato histórico. Las palabras del material fuente son un espejo. Todavía hay muchísimo más que explorar sobre la naturaleza real de nuestra lealtad. Sin duda alguna. Finalizamos nuestra emisión de hoy invitando, como siempre, a quienes nos escuchan a extraer sus propias conclusiones ante esta dualidad. Hemos expuesto los cimientos y los mecanismos de ambas perspectivas y no tenemos ninguna intención de declarar que una visión invalida categóricamente a la otra. El texto vive, respira y nos interpela precisamente en el centro de esa tensión. Así es. Así que la próxima vez que te sientes a una mesa rodeado de luz, intimidad y de las personas en las que más confías, pregúntate, ¿es esta proximidad la garantía definitiva de tu lealtad? ¿O es simplemente el escenario donde tu propia voluntad deberá decidir, frente a la puerta, si elige el diseño incondicional o se deja devorar por la noche?
Gracias por acompañarnos en The Debate.